To all, to all, to all, Hola, muy buenas tardes. Me presento con ustedes. Soy Gabriela Eugenia López. Soy de origen historiadora del arte y bueno, me he dedicado a la gestión cultural prácticamente toda mi vida profesional, sobre todo en el ámbito de los museos y del patrimonio cultural. Actualmente me encargo del área de comunicación y difusión de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Y pues quiero agradecer muchísimo al Instituto Politécnico Nacional, a la Dirección de Difusión Cultural, que me hicieran el favor de invitarme a participar en el Festival Cultural Juan García Esquivel, justamente hablar pues de los temas que me apasionan, que es justamente el patrimonio cultural. Entonces, pues, preparé una presentación para ustedes que voy a compartir, dado que los temas de patrimonio son, pues, muy visuales. Así es que aquí estamos. Permítanme un segundo. Entonces, bueno, pues preparé esta presentación sobre el patrimonio cultural partiendo de la pregunta básica: ¿qué es el patrimonio cultural? ¿No? Entonces, bueno, el patrimonio, podemos pensar en el patrimonio cultural como los bienes y las prácticas a los que las sociedades confieren un valor trascendental, porque dan un sentido a su propia vida social y por ello su preservación es esencial como testimonio y vestigio de la humanidad. Es un producto, el patrimonio cultural, de procesos sociales permanentes de construcción de significados y de sentidos. El hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir justamente de estos procesos sociales y culturales de atribución de valores, funciones y significados, implica que no constituye algo dado de una vez y para siempre, sino que más bien es este producto de una dinámica en permanente construcción. Así los objetos y los bienes resguardados adquieren razón de ser en la medida en que se abren a nuevos sentidos y se asocian a una cultura presente que los contextualiza, los recrea y los interpreta de manera dinámica. Aquí vemos, por ejemplo, la Piedra del Sol que acabamos de ver en la lámina anterior, como en el contexto de un museo, como es el Museo Nacional de Antropología, que además es espectacular, cobra otro sentido porque se relaciona no solamente con piezas y con obras y vestigios materiales de las culturas donde se produjo, de la cultura donde esta pieza monumental se produjo, sino que la vemos desde nuestro presente y le atribuimos significados que son actuales y que tienen sentido para nosotros, ¿no? El valor de dichos bienes y manifestaciones culturales no está en un pasado rescatado de un modo fiel y puro, digamos, sino que está en relación, está en la relación en que el presente se establece con las personas y las sociedades, ¿no? Con dichas huellas y patrimonios. Por eso las comunidades, los grupos, no somos meros receptores pasivos de ese patrimonio cultural, sino que somos sujetos que conocemos y transformamos la realidad, nuestra realidad cultural, y, y entendemos esos patrimonios de una manera activa.
¿no? Como la UNESCO ha subrayado, ahora hablaremos un poco más adelante de la UNESCO, el término patrimonio cultural no siempre ha tenido el mismo significado y en las últimas décadas ha experimentado un profundo cambio. Actualmente, esta es una noción más bien abierta e incluye expresiones de la cultura presente y no solo del pasado, ¿no? El valor, como decíamos, de los bienes y manifestaciones culturales no está alejado en el tiempo, sino que se convierte en algo presente. Y bueno, el término patrimonio representa en sí mismo los conceptos de herencia y sucesión, y también está íntimamente relacionado con el concepto de pérdida y preservación. Aquí tenemos un par de definiciones de patrimonio cultural, ¿no? Esta es la primera es una definición de Marès y de Vallée, que son unos teóricos franceses, y dicen que el patrimonio es el conjunto de todos los bienes o valores naturales o creados por el hombre, materiales o inmateriales, sin límite de tiempo ni lugar, heredados de generaciones anteriores o reunidos y conservados para ser transmitidos a futuras generaciones. Por su parte, Georgina de Carli lo definió como el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente y que una generación hereda y transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia. Entonces, como lo decíamos, el patrimonio, para poder entender qué podemos definir como patrimonio y cómo es que lo elegimos, tienen que ver estos dos criterios muy importantes. El valor testimonial, que se vincula con la memoria individual y colectiva, y con la significación que esos objetos pueden tener, ¿no? Entonces, estos criterios se basan en las consideraciones del reconocimiento de que el patrimonio cultural constituye también un derecho social y entender las bases que implica que este sea un derecho. Entonces, bueno, aquí seleccioné estas imágenes. Muchas cosas pueden ser patrimonio de acuerdo a lo que a nosotros nos pueda hacer sentido y en lo que nos podamos reconocer. Entonces, muchos tipos de objetos pueden ser patrimonio, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un instrumento musical, una pieza de indumentaria, una catedral gótica o una pintura de Diego Rivera, por ejemplo. O una pieza de joyería, no importa que sea antigua o no, ¿no? Por ejemplo, todos guardamos algún objeto que fue de alguien cercano a nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, y ese objeto, por el hecho de haberles pertenecido y haber sido usado y haber sido producido en otro momento y en otra época, se convierte en un patrimonio para nosotros. O, por ejemplo, la tradición de la rebocería en México, ¿no? Este rebozo que vemos precioso, o un espacio cultural como puede ser Xochimilco y el sistema chinampero, o, por ejemplo, la tradición de la cerámica de Talavera en Puebla y en España, ¿no? Que también son tradiciones que hemos compartido por siglos entre las dos culturas. Entonces queda claro que el patrimonio cobra sentido y nosotros como sociedad, como grupos, viviendo en un momento histórico específico, elegimos ese patrimonio. Es claro que no tenía el mismo valor antes que ahora, un rebozo quizá, ¿no? O la propia cerámica mayólica de Talavera. Esto también, estas imágenes, estamos viendo aquí un manuscrito medieval, ¿no? Una miniatura, ¿no? De estos textos miniados, con estos dibujos espectaculares, o por ejemplo, esta selección de pan de muerto que ponemos y bueno, que
que en México tenemos la tradición de producirlo en las fechas de la celebración de muertos durante el mes de noviembre. Distintos panes, distintos tipos de frutas y desde luego, bueno, pues la creación de estas ofrendas, que también llamamos altares, son parte de nuestra tradición y de nuestro patrimonio cultural. Entonces, vamos a entrar aquí rápidamente a ver cómo se clasifica el patrimonio cultural, porque bueno, decíamos antes que esa concepción del patrimonio cultural, desde luego, no es la misma la que tenemos ahora que como se concebía antes. Es más, yo les diría que el patrimonio cultural, como lo concebimos ahora, como una riqueza digna de conservarse, de preservarse, de difundirse y de disfrutarse, desde luego, es un concepto bastante reciente, diríamos nosotros. Entonces, bueno, tenemos por una parte el patrimonio cultural material o tangible, que es el conjunto de bienes materiales que han sido construidos o creados por la humanidad y que adquieren un valor trascendental, arquitectónico, histórico, religioso, científico o artístico, y que generan un sentido de identidad y de pertenencia en los sujetos y en las comunidades, por lo que su preservación es esencial como testimonio y vestigio de la humanidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la bandera nacional, ese es un patrimonio. Ese es un símbolo con el cual nos sentimos vinculados. O, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la Coatlicue que podemos admirar y apreciar en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? O, bueno, una calle que encontré de la antigua ciudad de Pompeya, que desapareció con la erupción del Vesubio, y que también es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos este patrimonio material o tangible, y dentro de ese patrimonio material o tangible también tenemos el patrimonio mueble, que es el que se puede trasladar, es decir, esculturas, pinturas, objetos de orfebrería, cualquier cosa que pueda trasladarse, y los bienes inmuebles, que se trata básicamente de arquitectura. El patrimonio cultural inmaterial, por su parte, el patrimonio cultural material también incluye monumentos, conjuntos y lugares, ¿no? La UNESCO define los bienes culturales tangibles como inestimables e irreemplazables, pues representan un testimonio y simbología histórico-cultural para los habitantes de cierta comunidad o del mundo entero, ¿no? Aquí vemos Machu Picchu, el Partenón en Atenas y un sitio arqueológico maya que desde luego son patrimonio cultural de la humanidad. Por otra parte, tenemos el patrimonio cultural inmaterial o intangible. Este patrimonio se reconoció muchas décadas después de que el patrimonio cultural material se reconociera como tal, prácticamente 50 años después. Y esto se dio porque se reconoció que había un desbalance de pronto en que toda la riqueza de un pueblo no solamente se cifraba en los bienes materiales, sino en las tradiciones culturales que estaban vivas y que están vivas y vigentes dentro de las comunidades. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial o intangible lo podemos definir como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, los objetos, los artefactos y los espacios culturales que les son inherentes. Es decir, que las comunidades y los grupos, y en algunos casos los individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.
Por ejemplo, cuando decimos los artefactos, los objetos y los espacios culturales que les son inherentes, bueno, pues a la tradición gastronómica mexicana, la cocina mexicana, que está reconocida como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pues le corresponden las cocinas en los mercados, todo lo que, desde luego los alimentos, los insumos, que convierten a esa tradición en el patrimonio, es decir, la parte material de esto inmaterial. Desde luego, el patrimonio cultural emana, ¿no? de una cultura en forma de los saberes, de las celebraciones y las formas de expresión y también los lugares, como les decía, un mercado, las tradiciones culturales en los mercados pueden ser un patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ¿quién protege el patrimonio? Bueno, pues a nivel internacional, la UNESCO es la institución encargada de establecer los principios y los lineamientos para las políticas públicas e internacionales en materia de cultura y su relación con los derechos humanos, la educación y el desarrollo. La UNESCO es una de las instituciones más relevantes que trabaja a favor de la conservación, la preservación y la difusión del patrimonio y ha desarrollado como un organismo de Naciones Unidas una serie de mecanismos para poder señalar cuáles son estos vestigios materiales o estas tradiciones vivas que podemos considerar representativas de la humanidad y que son no solamente dignas, sino que es necesario conservarlas. Entonces han desarrollado, bueno, convenciones que se llevan a cabo regularmente, ¿no? Donde los países se reúnen para poder comentar sobre estos patrimonios que les son preciados, preciosos, y desarrollar los instrumentos legales a nivel internacional para poderlos proteger. Se hacen convenios intergubernamentales e interinstitucionales para poder garantizar las acciones de protección y salvaguardia. Se hacen recomendaciones a los países, ¿no? Y establecen también directrices para poder cumplir con este trabajo de preservación y protección, salvaguardia y conservación del patrimonio. Los objetivos de la UNESCO son justamente garantizar la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, material e inmaterial, así como salvaguardar la diversidad cultural y la defensa de los derechos culturales de los individuos y de las comunidades. Les hablaba de las convenciones y puse esta lámina porque me interesa poder compartirles desde cuándo es que se está trabajando en torno a la conservación, a la preservación del patrimonio cultural. La primera convención fue en 1945, justo al término de la Segunda Guerra Mundial. Hubo a nivel internacional una reflexión que ya se había dado ciertamente antes, también después de la Primera Guerra Mundial, donde pues la pérdida patrimonial fue un drama, fue tremenda, y entonces se hizo una convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado desde el 45. Después, en 1972, fue la gran convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de la cual emanaron muchas leyes en muchos países. En el caso de México, ya lo veremos un poquito más adelante, justamente nuestra ley de monumentos es del 72, justamente en concordancia y en resonancia a lo acordado en la Convención del 72. Se han organizado, por ejemplo, otros comités, como el Comité Intergubernamental para fomentar el retorno de los bienes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de apropiación ilícita de 1980. Esto es muy importante porque antes no estaba regulado ni reglamentado, y bueno, pues de por sí
todavía hoy día tenemos situaciones de que no se regresan los bienes culturales a sus países de origen y no se restituye en caso de apropiación ilícita, es importante que en 1980 hayan establecido criterios y lineamientos para poder fomentar ese retorno y esa restitución. Y bueno, por ejemplo, en el 2001 la UNESCO también protegió con toda claridad el patrimonio cultural subacuático, que es uno de los renglones además más importantes, y en México es fundamental. En México, en el Caribe, tenemos una riqueza patrimonial subacuática impresionante. Y bueno, finalmente la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es de 2003, les decía que hay una del 72 al 2003, pues hay algunas décadas de por medio entre el reconocimiento del patrimonio cultural tangible, material, y el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, en México, la protección y salvaguardia del patrimonio cultural tiene todo un marco legal que inicia desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley que les decía que se promulga en 1972 y que sigue vigente, que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos del 72, junto con su reglamento. Además, digo, aquí aprovecho para comentar, todas las leyes tienen reglamentos. Si el reglamento de una ley no existe, la ley no se puede ejercer, no se puede aplicar. Y bueno, las leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del INAH de 1939, el decreto que crea el INBA también, y otros reglamentos y leyes que respaldan la protección del patrimonio, tanto material como inmaterial. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, pues está tanto la Constitución Política de la Ciudad de México como la Ley de Cultura y los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes a la Ciudad de México. Aquí quiero detenerme a un tema, porque es un tema súper vigente, que es el tema de la recuperación, ¿no? Lo que decíamos, la repatriación de objetos, la restitución en caso de adquisiciones ilícitas, etcétera, etcétera. Y yo quisiera aquí detenerme en una organización muy importante que se llama UNIDROIT, que por sus siglas en francés, es derecho unificado o unificación del derecho privado, y es una organización intergubernamental cuyo objetivo es estudiar las necesidades y los métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho privado, ¿no? Es decir, el que regula las relaciones entre privados. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Y el derecho comercial entre los estados y grupos de estados, parte del instituto, para formular instrumentos legales uniformes. Es decir, que la ley de un país pueda tener una resonancia de uniformidad con la ley de otro país. Y esto es muy importante porque UNIDROIT ha trabajado en la repatriación de bienes comerciados ilegalmente y en el establecimiento de la titularidad de un derecho de Estado sobre los bienes sin descubrir, ¿no? Y también en cuestiones de derecho privado concernientes a colecciones de arte privado. La Convención de UNIDROIT sobre objetos culturales robados o exportados de manera ilegal de 1995 es una de las principales convenciones internacionales adoptadas para la lucha contra el tráfico ilícito en propiedad cultural. Entonces aquí, bueno, tenemos una noticia muy buena, que es recientísima, apenas esto lo extraje de una nota del periódico La Jornada del 18 de noviembre, donde se anuncia que México se adhiere a UNIDROIT para evitar el tráfico de bienes culturales. Digo, todos nos hemos enterado que ha habido subastas los últimos tiempos, la más reciente también hace muy poco tiempo, donde se subastan
por ejemplo, piezas prehispánicas que son propiedad de la nación y que salieron de manera ilícita del país y que no puede realmente hacerse nada hasta que no se tengan los mecanismos legales como para así poder eh, eh, iniciar los procesos para su repatriación. Entonces, por unanimidad, el Senado de la República aprobó el convenio de UNIDROIT y nos adherimos como país a dicho convenio para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales y facilitar la restitución y la devolución de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente o expoliados directamente, ¿no? Aquí tengo unas citas de Héctor Vasconcelos, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, quien propuso esta adhesión y pues él reflexiona y dice que bueno, que ahora en pleno siglo XXI el tráfico de bienes ha alcanzado un alto estatus en algunos centros metropolitanos, en las casas de subastas como Christie's o como Sotheby's, en muchas ciudades del mundo, y la adquisición irregular de los bienes culturales, pues alimenta el ego de coleccionistas, pero además mutila el patrimonio de las naciones y con ello se erosiona su identidad, ¿no? El convenio de UNIDROIT, por ejemplo, comenta él que posee características jurídicas que cubren las deficiencias de la Convención de la UNESCO y además proporciona recursos legales que mejoran la capacidad de respuesta de los gobiernos que se adhieren a él. Esto es lo que le decía, esto es fundamental, ¿no? Y además hay otra cosa muy interesante. A diferencia de la Convención de la UNESCO, el convenio de UNIDROIT es autoejecutable. ¿Qué quiere decir esto? Que puede funcionar en ausencia de legislación local, o sea, tiene el valor per se en la materia en los distintos países donde se originaron esos bienes. Entonces, sí, realmente es una gran noticia para México en materia de protección, de salvaguardia y de recuperación de esos bienes culturales. Entonces, bueno, esto es algo que debemos aplaudir y nos debemos felicitar porque ya estamos en el marco de UNIDROIT para poder recuperar esas colecciones. Bueno, otras instituciones que han tenido un papel fundamental, y con esto quiero decir que México ha sido de verdad, o sea, México, ahora veremos también una lámina referente a eso, digo, somos un país con una riqueza patrimonial, de patrimonio cultural inimaginable, inestimable, inabarcable, es enorme. Y ciertamente nuestras instituciones como el INAH, el INVAL, ahora la Secretaría de Cultura Federal, que durante muchos años fue CONACULTA, y las secretarías o los institutos de cultura en los estados juegan un papel fundamental para la protección y salvaguardia de los patrimonios culturales, materiales o inmateriales. Bueno, nosotros en términos de patrimonio cultural inmaterial, participamos y somos parte de la lista representativa de este tipo de patrimonio de la humanidad. Esta es una lista que crea también la UNESCO y tenemos desde las fiestas indígenas dedicadas a los muertos que fueron declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, justamente hasta los procesos artesanales para la elaboración de la Talavera de Puebla en Puebla y Tlaxcala, en México, y de la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo en España. Me detengo aquí un poquito para comentarles cómo, por ejemplo, una tradición es un patrimonio cultural vivo. Todavía hoy día se sigue produciendo ese tipo de cerámica en los dos países y entonces ambos países de manera conjunta hicieron el expediente técnico y la propuesta binacional a UNESCO para poder inscribir en la lista de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a esta tradición en particular. Entonces, esto también habla de
de una colaboración intergubernamental y de una visión cada vez más extendida de cómo el patrimonio cultural inmaterial es parte fundamental de las culturas del mundo y además es punto de contacto entre las culturas. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestros 11 bienes inscritos en la lista del patrimonio cultural inmaterial. En la parte de patrimonio cultural material, de la parte patrimonio mundial, cultural y natural, tenemos todos estos bienes, el centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, el centro histórico de Oaxaca, el centro histórico de Puebla. O sea, y aquí vemos también un mapa de cómo se distribuye ese patrimonio cultural en el mundo y como ustedes pueden ver, bueno, México es uno de los países con mayor cantidad de patrimonio inscrito en esta lista, que es muy, muy, muy importante, porque no solamente es patrimonio cultural, sino patrimonio cultural y natural, y patrimonio mixto, ¿no? Donde el patrimonio cultural se mezcla con el patrimonio natural, ¿no? Como, por ejemplo, Siancán, ¿no? La ciudad de la ciudad y el Parque Nacional de Palenque, por ejemplo, donde se integran estos dos tipos de patrimonio, o la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Los objetivos de las listas de patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial es justamente poder poner el acento en aquellos bienes culturales materiales o inmateriales que tienen una relevancia no solamente para las comunidades donde se crean y donde se resguardan, sino para el mundo entero. Pero además tienen, y porque hay listas, tenemos aquí una lista del patrimonio mundial en peligro, ¿no? Y aquí tenemos las islas del Golfo de California, de Baja California, y los archipiélagos que están ahí en peligro. Entonces, la UNESCO también crea estas alertas, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí en Medio Oriente y en Afganistán y demás zonas, estas zonas donde siempre hay conflicto armado, ¿no? La Franja de Gaza, Cisjordania, algunos lugares en África, algunos puntos también en Europa, de estas zonas que están en peligro y donde se tiene que poner atención especial. Pero volvamos al principio. Bueno, ya vimos esta parte que es más técnica, más un poco, ¿no? Sobre qué es el patrimonio, cómo se clasifica y cómo se gestiona. Y volvamos a reflexionar sobre los usos sociales del patrimonio cultural. El patrimonio no solamente es esto lindo que ¿no? Estos bienes muchas veces magníficos, otras no tantos, algunos patrimonios son más humildes, pero sin embargo no dejan de ser muy relevantes para las comunidades. Sin embargo, el patrimonio también es un espacio de negociación, desde luego, porque el patrimonio tiene una dimensión simbólica y política que le hace ser el espacio para enunciar temas relevantes, como por ejemplo las protestas que acabamos de ver recientemente sobre Black Lives Matter, o todo el tema de los feminismos y los activismos feministas en México, ¿no? Que justamente en el patrimonio y en el espacio público es donde se manifiestan. Y desde luego que tiene todo el sentido del mundo, no porque, digamos, por ejemplo, las conservadoras o restauradoras con glitter están de acuerdo y dicen, bueno, no es que estemos promoviendo que el patrimonio se pinte, se intervenga de este modo. Sin embargo, bueno, pues hay que hacer
esa enunciación política de un problema gravísimo que nos aqueja, justamente ahí para que tenga un sentido y un significado y para llamar la atención no solamente del gobierno, sino de la sociedad, ¿no? Entonces aquí vemos, bueno, por ejemplo, la columna de la independencia intervenida y desde luego son procesos que se pueden revertir absolutamente, o las intervenciones que hubo en Palacio Nacional, en el Zócalo, justamente en el mismo sentido. Entonces, bueno, de acuerdo que el patrimonio absolutamente es un tema absolutamente vigente, aunque sea el patrimonio material, aunque sea el patrimonio inmueble, ¿no? Desde luego es el espacio para poder justamente hacer este tipo de enunciaciones. Pero, bueno, pues pensemos en de qué manera puede conservarse ese patrimonio, entendiéndolo como lo que es, como procesos, como entendemos al patrimonio más como procesos dinámicos, ¿no? Y no como monumentos estáticos que no tienen puntos o asideros de vinculación con nosotros, ¿no? Con nosotros, no solamente como individuos, sino como sociedad. Entonces yo aquí retomo un modelo que propone el maestro Manuel Gándara de Lina, donde él habla de un modelo de conservación integral del patrimonio, porque no se trata nada más de hacer la conservación material del patrimonio y cuidarlo mucho y ya, no. Se trata de que con una serie de acciones integrales podamos apropiarnos de él, hacerlo nuestro y hacerlo dado y hacer que tenga sentido no solamente para nosotros, sino para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros y que cada vez están más alejadas de ciertos patrimonios que para nosotros son mucho más cercanos en el tiempo, y esto es normal, ¿no? Y natural. Entonces, él propone 5 pasos, que es la investigación. Debemos de entender exactamente el porqué del patrimonio, cómo surge, para qué servía en su momento, cómo está constituido, cuáles eran sus usos, cuál era su sentido en el momento en que fue creado. Desde luego, la conservación material del patrimonio y la conservación material también del patrimonio inmaterial, porque como vimos hace rato, el patrimonio inmaterial tiene también sus salidas materiales, que son justamente los ámbitos, las herramientas, los instrumentos a partir de los cuales estas tradiciones se expresan. Desde luego la protección legal es fundamental, ya vimos ahorita con el ingreso de México a la Convención, la adopción de México a la Convención de UNIDROIT, le va a dar al país la posibilidad, muchas más herramientas, digamos, legales para poder hacer frente a una situación de venta de patrimonio sustraído de manera ilegal en México, en otros países. La planificación estratégica, desde luego, es fundamental, y la administración, la planificación estratégica es que podamos encontrarle ese sentido, esa vocación al patrimonio y poderlo administrar o gestionar de manera correcta, ¿no? Como cuando vamos, por ejemplo, a un museo o a una zona arqueológica, o sencillamente vamos caminando en la calle y vamos viendo el patrimonio y de pronto nos encontramos una serie de elementos, señalética, cédulas, que ayudan justamente al quinto punto, que es la socialización del valor patrimonial. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, es nuestra responsabilidad decirle al resto del mundo por qué nos parece importante un patrimonio y por qué debemos de resguardarlo. Y esta socialización tiene que ir de la mano de una estrategia de comunicación o de divulgación significativa. ¿Qué es significativo? Divulgación significativa es poder brindar herramientas intelectuales, afectivas, para que los públicos y las comunidades puedan no solamente entenderlo, sino vincularse con el patrimonio de manera empática. Y con esto
¿qué ocurre? Pues que el público, las comunidades, hacemos nuestro ese patrimonio cuando lo entendemos. Yo siempre he dicho que no podemos amar algo que no conocemos, y lo mismo sucede con el patrimonio. Tenemos que darlo a conocer para que lo podamos amar, lo podamos respetar. Entonces, bueno, el patrimonio sí es responsabilidad de todos nosotros. Sí tiene que haber también el fortalecimiento de políticas públicas para la conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural, con un enfoque de derechos. Esto es un cambio, digamos, en la legislación cultural. Nuestra ley de cultura y nuestra ley de cultura, por ejemplo, en la Ciudad de México, está diseñada con enfoque de derechos. ¿Y esto qué es? Que pone al individuo por encima de todo, ¿sí? Es muy distinto el enfoque de derechos y, bueno, que solamente ver los patrimonios desvinculados de las sociedades y de los individuos que lo consumen, que lo conservan, que lo estudian y que lo disfrutan, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la política pública es muy importante señalar que no tiene por tarea rescatar solo los objetos auténticos, entre comillas, de una sociedad, sino los que son culturalmente representativos, ¿no? Entonces, es decir, que nos deben importar más los procesos que los objetos, los procesos los procesos y las relaciones que se tejen en torno a los objetos del patrimonio. Los objetos ahora esta es la visión más contemporánea sobre el patrimonio, los entendemos no por su capacidad de permanecer puros o iguales a sí mismos, sino porque representan justamente ciertos modos de concebir y de vivir el mundo y la vida propios de ciertos grupos sociales, ¿no? Cuando vemos una pieza prehispánica, bueno, pues voy a dejar de compartir con ustedes. Cuando vemos una pieza prehispánica y la vemos en el contexto de un museo reunida con otras piezas y con una serie de cédulas y una serie de explicaciones, entendemos para qué servía y de qué manera vivía esa sociedad, cómo se entendían a sí mismos, cómo entendían su relación con el mundo. O cuando vemos o estamos en un sitio arqueológico, o cuando visitamos otras ciudades u otros países y nos relacionamos con esos países a través de su gastronomía, de sus danzas, de su música, de sus cantos, podemos ciertamente entender mejor de qué manera esa sociedad o esa comunidad se comprende a sí misma y esto es lo más interesante de todo, es a partir justamente de ese reconocimiento del otro, donde nosotros también nos reconocemos, donde vemos cuáles son los puntos de contacto, cuáles son también las diferencias, y en ese intercambio de valores simbólicos que el patrimonio cultural nos da, porque esa es su naturaleza, nosotros nos vamos definiendo como personas, como sociedades, y vamos además aprendiendo a respetarnos y a respetar al otro, porque bueno, finalmente las creaciones culturales de todos los grupos sociales en todas las épocas de la humanidad pues nos hablan de nosotros mismos, de lo humano, y lo humano pues es inabarcable. Entonces, pues yo les quiero agradecer por este ratito que han estado escuchando esta charla sobre patrimonio cultural, invitarlos a que estemos atentos, a que veamos con ojos más interesados quizá nuestros patrimonios, que volteemos en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, desde luego en nuestra casa, y ver cuáles son esos objetos
valiosos, no solamente para nosotros como individuos, sino para nuestra familia, para nuestro entorno más cercano, o aquellos que nos representan a todos como una gran comunidad, ¿no? Y no solamente los objetos, sino las tradiciones, ¿no? Nuestro patrimonio cultural inmaterial, que es el patrimonio vivo y el patrimonio que se mantiene pues ahí para decirnos finalmente quiénes somos. Muchísimas gracias y buenas tardes.